Hola, el proceso del cual vamos a hablar es sobre la obtención del ácido nítrico a partir de amoníaco. Nuestro grupo está conformado por Damon Vera y quien les habla María José Maldonado. El ácido nítrico es un ácido fuerte y poderoso agente oxidante, muy importante en la industria debido a que posee un sinnúmero de aplicaciones en procesos de producción. Este proceso en específico se llevará a cabo en 3 pasos. El primer paso es oxidación de amoníaco con aire en exceso en presencia de un catalizador de platino obteniendo monóxido de nitrógeno. El segundo paso es oxidación de monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. Y por último, oxidación del gas y agua, dando como resultado el ácido nítrico. Diagrama de proceso simplificado del ácido nítrico. Es importante mencionar que algunos procesos que mencionaré no se encuentran dentro del diagrama simplificado, sin embargo es necesario describir. En la primera etapa, el amoníaco se encuentra almacenado en estado líquido, el cual es enviado por medio de una bomba con la corriente 1 hacia un vaporizador a una temperatura de 20 grados centígrados. Por la corriente 1A sale vapor de amoníaco. Por otra parte, el aire atmosférico se filtra. Una vez obtenido el aire filtrado por la corriente 2, esta se comprime en el compresor de 2 fases, donde una parte se envía por el bleacher, es decir, la corriente 8, y la otra parte del aire oxidado se circula por la corriente 2A. La corriente 2A es el aire precalentado y la 1A, que es el vapor de amoníaco, se mezclan y por la corriente 3 se dirigen hacia el reactor. La oxidación del amoníaco ocurre sobre el catalizador de platino según la reacción, con una eficiencia del 95%. Posterior al reactor, los gases atraviesan el filtro, el cual está compuesto por una aleación de oro y platino, recuperando un aproximado del 70% de las pérdidas de catalizador por volatilización del óxido de plata. La segunda etapa, donde se oxida el monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno, bien, debido a que la formación del dióxido de nitrógeno está favorecido por la disminución de temperatura, el gas monóxido de nitrógeno pasa por una serie de intercambiadores de calor, los cuales lo enfrían, permitiendo aprovechar el calor para producir vapor y recuperar energía. Una vez que pasa por el último intercambiador de calor, el gas se enfría hasta 60 grados centígrados y es aquí en donde se lleva a cabo reacciones en cadena en fase gaseosa, dando el 43% de monóxido y un 20% de dióxido de nitrógeno, el cual se dimeriza en tetraóxido de nitrógeno. Como la mezcla de gases disminuye su temperatura, el agua contenida se condensa por la corriente 7 y la mezcla de gases reacciona con la corriente 8, el cual contiene oxígeno en mayor cantidad, ocasionando reacciones en cadena y produciendo ácido nítrico al 42%. El ácido nítrico producido es separado del proceso y enviado directamente a la reacción, en donde reacciona con agua desionizada, el cual entra por la corriente 11 en contracorriente. Además, el ácido al 42% obtenido en la etapa anterior se agrega por un plato de la sección media para que aumente su concentración. Es importante el enfriamiento en la zona baja y media debido a que promueve las reacciones de dimerización y oxidación. Para lograr un correcto control, el absorbedor se divide en 3 zonas de operación. Zona baja, enfriada con agua desionizada a 20 grados centígrados. La zona intermedia, enfriada con agua a 70 grados centígrados.
la zona alta, que es adiabática y recibe el agua a 70 grados centígrados. De esta manera, el gas de cola que sale por el tope en la corriente 10 de la torre de absorción se encuentra a 10 grados centígrados. El ácido que sale por el fondo del absorbedor se comprime y se mezcla con la corriente 7 que sale del condensador. De esta forma obtenemos el producto de ácido nítrico al 60%. Aquí tenemos la tabla de simbología de cada equipo, en donde la letra inicial corresponde al equipo, el primer número al área en donde se encuentra el equipo, los dos números siguientes es la posición en donde se encuentra ubicado el equipo. Las operaciones unitarias involucradas son cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y transformación. Para este proceso de obtención de ácido nítrico se han identificado las siguientes. De transporte de masa tenemos la absorción. De transporte de fluidos tenemos el compresor o compresión. De transferencia de cantidad de movimiento está la filtración. Por transferencia de calor tenemos el vaporizador, el condensador y el enfriador. Y operaciones operaciones físicas complementarias tenemos el mezclado. Bueno, obteniendo las operaciones, las clasificaremos por operaciones de separación basada en la creación de fases. Aquí tenemos el evaporizador, el cual ingresa amoníaco líquido y la fase que se crea es gas, o sea, sale amoníaco gaseoso. Y el agente de separación es el calor. También tenemos el condensador, en el cual la fase que se alimenta es vapor, que es los gases de la mezcla de gases, y la fase de creación es líquido. El agente de separación es el calor. Continuando con las operaciones de separación, tenemos aquí la operación de absorción. Como podemos notar, este es el símbolo de esta operación unitaria. La fase con la que ingresa es vapor, la fase añadida es líquida, y quien genere o que se dé esta separación, o quien esté involucrado dentro de esta operación unitaria, es el líquido absorbente. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pasa aquí en el absorbedor? Luego de que se pasó por el condensador, que se enfrió, el gas circula hacia esta torre de absorción, donde va a reaccionar con agua desionizada a contracorriente. Esta torre de absorción en realidad se usa para poder realizar, cabe recalcar, la absorción de los óxidos de nitrógeno y la formación del ácido nítrico. Y esta de aquí consiste en realidad en una columna de serpentines de enfriamiento que está en el interior, a razón por la cual sus bandejas son de platos y no son de tipo empacado, que lo vamos a hablar luego. Y aquí podemos observar que hemos adjuntado un absorbedor industrial, ya a cómo se ve un absorbedor realmente en la industria, versus a el símbolo como lo representamos dentro de una operación unitaria, como lo estamos estudiando. Muy bien. Entonces, para la siguiente que tenemos, vamos a clasificar las operaciones de separación según la transferencia de masa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta que la única operación que podemos clasificar es la torre de absorción, que fue la que hablamos anteriormente. Entonces, este de aquí tiene un tipo de operación continua. ¿Qué quiere decir continua?
que esta no va a tener ninguna alteración, ni ninguna parada, va a ser invariable del tiempo, y esta operación se dice que es continua cuando tanto la entrada y como la salida de la materia es continua. Muy bien, el tipo de contacto. Aquí, como ya lo mencioné hace un momento, el tipo de contacto es por platos. ¿Qué quiere decir esto? Que este de aquí, en realidad se usa platos aquí, porque la caída de presión es un poco mayor y creo que eso es lo que en realidad necesitaban aquí, porque hay que tomar en cuenta que para poder diseñar un equipo de absorción se debe basar en diferentes principios como la difusión, el equilibrio y su transferencia de masa. Entonces, este equipo en realidad tiene como finalidad crear un contacto íntimo del gas con el líquido, para que así se dé para que así estas fases estén en contacto en los diferentes tipos de equipos. Ahora, es cierto que es preferible seleccionar una columna empacada que una columna de platos, puesto que la caída de presión que se origina es menor. Pero aquí el fin de esta torre de absorción, como se podría decir así, es importante el enfriamiento en zonas bajas y medias, debido a que esto va a provocar a que se dé una dimerización y una oxidación, y así se produzca el ácido nítrico, que es lo que en realidad queremos, que se quiere obtener aquí en este diagrama. Entonces, hablando del tipo de configuración, el tipo de configuración que tenemos aquí es por contracorriente. Ahora, para poder mostrar la simulación en Pro2, en primer lugar debemos considerar el diagrama que nos habían propuesto o que nosotros lo encontramos para poder producir el ácido nítrico. Como podemos observar, este es el diagrama y el que nosotros en realidad eh, logramos realizar e identificar las operaciones unitarias dentro del simulador Pro2 fue de esta manera. Ahora, entremos en detalle aquí en este diagrama. Para este diagrama como tal, nosotros sabemos que aquí está el suministro de la materia prima. Ahora aquí tenemos un filtro. ¿Cuál es la finalidad de este filtro? Es obtener en realidad mayor conversión del amoníaco dentro del catalizador y lograr que este tenga una vida útil más prolongada, se podría decir así. Además, este filtro también se usa para tomar aire de la planta de ácido nítrico. Estos deben ser en realidad importantes porque como aquí entra la materia prima y como por decirlo así, aquí es donde se filtra cierta parte y ya luego continúa hacia el compresor. Y luego, ¿qué pasa en el compresor? Muy bien, entonces como ahí pasa, este de aquí, el equipo o sea, ¿qué es lo que pasa en realidad en el compresor, se podría decir así? Es que son utilizados para entregar y comprimir gases y así suministrar la potencia de acondicionamiento necesaria para el fin que se quiere, ¿no? Entonces, luego esto pasa aquí, que esto aquí en realidad es un punto de mezcla, podemos ver como un mezclador, y luego esta corriente pasa hacia otro mezclador, por decirlo así. Y aquí en esto lo que en realidad queremos es, como mencioné, es obtener una mayor conversión posible del amoníaco, ¿no? Porque aquí está ingresando el amoníaco. Muy bien, entonces acá no olvidemos que también tenemos un intercambiador de calor. Ya sabemos cuál es la función que tiene un intercambiador de calor, ¿la verdad? Se utiliza en realidad para que se pueda evaporizar el amoníaco y podemos aquí utilizar agua y a la vez este se va a enfriar. Entonces, en realidad eso es lo que hace aquí el intercambiador de calor. Luego pasa hacia un reactor, que en realidad lo que hace el reactor o el primer reactor utiliza un catalizador con el fin de que se pueda oxidar el amoníaco con mayor facilidad y también se dé eso con un rendimiento más alto y a mayor temperatura. Entonces,
Además, la corriente de amoníaco también o sea, en la corriente de amoníaco también circula otra corriente donde viene aire que ya ha sido calentado previamente. Ok, entonces aquí tenemos el reactor. Luego de esto, si podemos observar, aquí tenemos otra vez otro intercambiador de calor. Ya sabemos cuál es la función del intercambiador de calor que tenemos aquí. Y en realidad es para poder o para lograr que, que se dé esa reacción exotérmica luego del reactor y que los gases calientes se enfríen dentro de un tren de intercambiador de calor. Entonces, es muy importante aquí tener controlada la presión porque la caída de presión debe ser baja para que así se asegure un balance energético favorable. Luego de eso, tenemos aquí el otro intercambiador de calor y como podemos ver, este era el proceso, ¿no? Que pasaba por el reactor, pasaba por el intercambiador de calor, luego pasa por aquí y pasa por el intercambiador de calor, que ya sabemos cuáles son las funcionalidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí estamos reconociendo las operaciones unitarias de cada, o por decir así, cada equipo reconociéndolo en Pro2. Como podemos observar aquí, algunos no tenían una forma definida, así que les tocó ponerles bloques, como podemos ver todos de aquí. Y ahora luego que pasa de eso, aquí tenemos otra vez una mezcla, ¿no? Se mezcla otra vez nuevamente ambas corrientes que vienen y esto pasa finalmente a una unidad de absorción, ¿no? El absorbedor, que es el cual absorbe los óxidos de nitrógeno y es el que forma el ácido, por decirlo así. Este aquí es el que permite poder obtener el ácido nítrico. Entonces, luego de esto ya pasan por un nuevo proceso, donde aquí en realidad lo que hace es retirar los compuestos que contienen oxígeno y nitrógeno disueltos en este ácido nítrico. Y bueno, aquí finalmente deberíamos almacenar también el producto especificado como tal. Estas fueron las referencias bibliográficas que nosotros usamos. Esperamos que haya sido de su interés el tema. Muchas gracias.